Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Nación Sabrosa Podcast, un programa en donde hacemos oposición, pero una oposición supremamente bien informada y una semana de crisis para el país. Crisis energética, crisis de agua, crisis en el tema pensional. Lastimosamente avanza por obra y gracia de un acuerdo político entre el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Verde y el Pacto Histórico. Comienza a abrirse camino la reforma pensional en el Congreso de la República. También tenemos crisis política, venimos también con la crisis de salud generada por el Gobierno Nacional, nuevamente con más EPS intervenidas por parte del superintendente Luis Carlos Leal en estos momentos. Y para hablar de la crisis, de todo lo que está pasando hoy en el país, pues tengo un súper invitado que nos va a ilustrar, pero sobre todo nos va a dar su visión sobre todo lo que está pasando en Colombia. Y quiero que nosotros recibamos con un fuerte aplauso a el señor José Manuel Restrepo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Es un placer estar aquí en Nación Sabrosa. Sabroso estar aquí en esta conversación. No, y yo complacido de que asista a este programa porque además lo que hoy está esperando el país es explicaciones. Lo que vemos en redes sociales es que hay una versión, después viene otra, el gobierno dice una cosa, la gente piensa otra, y yo creo que hoy su voz dentro de lo que nosotros llamamos la oposición es una de las más autorizadas. Y un poco lo que busca es no tanta anarquía, sino orden, respuesta y capacidad de ejecución. Porque buena parte de estas dificultades, muchas de ellas se han tenido en el pasado, pero se han administrado. Es que cuando uno deja que los problemas crezcan, cuando de alguna manera envía mensajes equivocados y los problemas crecen, pues lo que hereda es una problemática más difícil de administrar. Entonces, a esa dosis de anarquía hay que contrarrestarla y contrarrestarla con gestión, con orden. Hay que enviar un mensaje también en esa dirección. Oiga, y hablando de crisis, porque yo sé que usted es un experto en crisis, porque usted asume el Ministerio de Hacienda luego de que pase todo ese tema de la reforma tributaria del exministro Carrasquilla, que termina usando gran parte de la izquierda para dar lo que llaman el estallido social. Yo quiero que hablemos un poquito de lo que está pasando hoy con la crisis de energía, porque ahorita vamos a ver una nota en donde salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre este tema de racionamiento del agua hoy en Bogotá, pero también sobre la crisis y presunta, podemos decirle, pero yo creo que vamos para allá, racionamiento de energía. Y la pregunta es, ¿usted cree que el gobierno Petro tiene algo que ver en toda esta crisis? A ver, hay una realidad y hay un riesgo grande de racionamiento en energía. Eso sería el peor de los mundos, porque eso significa que se elevan los costos, eso significa que se detiene incluso aún más de lo que ya está el crecimiento de la economía. Eso significa una afectación a sectores claves como la industria, que hoy en día está afectado, lleva 12 meses en terreno negativo. Y esa circunstancia, de alguna manera, se indujo, o por lo menos se tomaron decisiones o mensajes que en su momento no fueron positivos. Lo que fue, por ejemplo, el tema de la intervención en la CREC, toda esa discusión con la CREC misma. Que ni siquiera han sido capaces de nombrar hoy a los comisionados nuevamente, ¿no? Como sucede en muchas entidades, en donde ha habido demoras significativas en nombrar los sucesores, por ejemplo, del INVIMA. Y para que la gente entienda, ¿qué es eso de la CREC? Porque Es se una menciona todos comisión los días. que regula todo el sector de energía en el país.
Es una comisión basada en un equipo técnico. Los que están allí se nombran justamente por su rigor técnico y es la que toma decisiones sobre cómo debe ser esa operación de las subastas, todo ese tema de la operación de precios, de cómo funciona la adquisición de la energía para que al final los ciudadanos recibamos la energía. Entonces, un poco la CREC fue el resultado de algo que se construyó de tiempo atrás, de cuando tuvimos el apagón, en donde tuvimos que ordenar la casa. Y cuando ordenamos la casa dijimos, primero, el Estado no puede terminar administrando todo el sistema de energía porque eso no funcionó, eso nos llevó al apagón. Segundo, hay que regular este mercado. Hay que atraer inversionistas privados para que hagan inversiones grandes que se necesitan en el sector y para que estemos listos y preparados para producir más energía. Cuando el gobierno llega, empieza a enviar mensajes equivocados alrededor del tema de precios que perfectamente se hubieran podido solucionar un poco con un esfuerzo fiscal, si era necesario, o con alguna serie de decisiones más sencillas que simplemente un poco enviar el mensaje de intervención en el mercado energético. Cuando eso sucede, pues es un mensaje que creo yo es un mensaje equivocado a los sectores que producen la energía. Y digamos, de ahí en adelante arranca pues de alguna manera que el sector se detiene un poquito para hacer las inversiones que debía realizar hacia el futuro, porque pues el sector privado reacciona a confianza, reacciona a mensajes de racionalidad. Si le dicen que van a intervenir precios, pues nadie se mete en ese mercado. Y de alguna forma empiezan a detenerse algunos proyectos sustantivos del país. A eso hay que sumarle que el gobierno ha sido incapaz de manejar temas como, por ejemplo, las consultas a las comunidades, las licencias ambientales. Como lo dijo Felipe Bayón, el expresidente de Ecopetrol en la web, sin transmisión no hay transición. La línea de transmisión no sabemos para cuándo va. Entonces, todos los proyectos de energía que están en La Guajira empiezan a tomar decisiones los inversionistas allá e irse, como sucedió con Enel, la discusión que está dando otras entidades del sector energético de salirse de esos proyectos e irse eventualmente incluso a otros países. Entonces, si tú tienes un escenario en donde envías mensajes equivocados y donde simultáneamente desincentivas la inversión en nueva producción de energía y llega un cisne negro, que es el fenómeno del Niño, pues estás en el peor de los mundos. Venga, y yo sé que todos hemos visto la forma en cómo el presidente y el gobierno nacional generó esa crisis explícita en salud. Es decir, ahogaron a las EPS, no nivelaron el precio de la UPC, se retrasaron el pago de los presupuestos máximos y demás. Toda una serie de acciones para ahorcar el sistema de salud y llevarnos a lo que estamos hoy. ¿Usted cree que el gobierno quiere generar una especie de crisis explícita también en el sector de la energía? Yo lo que creo es que el gobierno está muy preocupado, seguramente con los precios de la energía en algunos territorios del país y está tratando de encontrarle una salida. Lo que pasa es que la vía del populismo en eso no sirve para nada y un poco lo que va a terminar es afectándonos y ni siquiera es ahorita. Esto tiene una afectación de mediano plazo. Es que el problema de estas decisiones es que van desincentivando la inversión en energía a mediano plazo. Vamos a heredar un problema muy complicado hacia adelante en menos capacidad de producción de energía y ahí sí hay riesgos importantes. En el sector de la salud es absolutamente evidente lo que sucedió. En el fondo lo que hay es una acumulación, una estatización del sector de la salud por la vía de una entidad que además termina también siendo intervenida y en donde lo que hay es una captura de unos 80, 90 billones de pesos que de alguna manera van a ser distribuidos a las IPS. La pregunta es con qué criterios, pero lo que está absolutamente claro y el ciudadano lo tiene que saber es que de aquí en adelante el gobierno es responsable de todo lo que suceda. Es decir, si hay filas, demoras, si hay dificultades en consecución de medicamentos, pues ahí solamente hay un responsable, quien quiso montar un modelo como era el Seguro Social en el pasado, que ya demostramos que no funcionaba. Tal cual. Venga, y ahí como para irme metiendo en otros temas, yo inicié haciéndole una pregunta sobre el tema de gobierno Duque. Usted asume una responsabilidad gigantesca cuando llega a ser ministro, que usted coge un país que está en medio de las protestas, pero está en medio de la emergencia del COVID, que está en medio de una crisis económica impresionante. Usted fue el que le toca liderar en gran parte ese tema. Además, usted también había sido ministro de Industria y Comercio en ese momento. Y la pregunta es, ¿qué fue, o sea, cuál fue la clave para poder salir en ese momento de esa crisis? Porque después la economía repunta, después la economía pues da mejores resultados y demás. ¿Qué fue eso que se hizo desde el Ministerio de Hacienda o desde el Gobierno Nacional para poder
superar toda esta crisis que era gigantesca. Hicimos un esfuerzo que como país tenemos que hacer hoy más que nunca. Dialogar, aún con los distintos. Construir en la diferencia. Yo hice un esfuerzo de hablar con todos los partidos políticos, con los jefes políticos de gobierno y de O sea, oposición. ¿usted se acordó con ellos? Claro, yo me reuní con todos ellos, hacía reuniones, discutíamos cada punto de esa propuesta de reforma, que en el fondo tenía componentes no solo de reforma tributaria, sino también componentes fiscales para garantizar la nueva regla fiscal o el avance en la regla fiscal, de crecimiento económico, componentes sociales también, como por ejemplo la matrícula cero en educación superior, entre otros proyectos. Y todo eso, y de recuperación de las regiones, y todo eso lo fuimos aglutinando en esa propuesta. Me demoré 3 meses. La primera vez de pronto que un ministro de Hacienda recorría todo el país, ciudad por ciudad, dialogaba, yo hice reuniones con estudiantes, con líderes del paro, con líderes de partidos políticos, con los propios partidos, con los empresarios, con los gremios de la producción, con beneficiarios de programas sociales, con la comunidad en general. Hice una plataforma electrónica para recibir información y propuestas de los ciudadanos. Luego, la primera estrategia fue hablar, comunicar con transparencia qué era y qué no era esa reforma tributaria en ese momento. Y logramos, yo creo que un resultado muy positivo, porque no era fácil sacar una reforma en ese instante, y fue una reforma que permitió también la recuperación de la economía colombiana con programas que hoy en día el propio gobierno actual ha repetido. Por ejemplo, el incentivo al empleo, que era disminuir los costos para fiscales para que los empresarios contrataran más jóvenes y más mujeres, cabeza de familia y mujeres en general. Y creo que fue muy valioso ese tipo de ejercicios. Ahí hubo una clave muy importante, diálogo, construcción de consensos. Me parece que eso es valioso. Cosa que no estamos viendo ahorita. Ahorita estamos como aislados, el gobierno con su propia gente, con sus aliados, no habla con los partidos, excepto cuando hay otro tipo de cosas por ahí, pero no hay un diálogo, uno no ve que haya como un consenso en todo el país. O terminamos haciendo un diálogo de promedios, como por ejemplo la nueva propuesta en la reforma pensional. Impresionante lo del número, ¿no? Sí, no, el número me parece es totalmente absurdo porque no responde a ningún rigor técnico. En eso yo hubiera acompañado la propuesta de Norma Hurtado, para ser franco, Daniel. El del 1.5. Sí, pero yo no hubiera hecho esta reforma pensional. Yo hubiera hecho una reforma pensional basada en lo que se llama cuentas nocionales, que es un modelo distinto en donde lo que uno hace es que forza al régimen de prima media a que camine a convertirse y actúe como si fuera un régimen de ahorro individual. Y uno puede tener un mecanismo en donde evite la competencia. O sea, ¿usted no llevaría un sistema de pilares como tal? Yo no hubiera llegado a ese sistema, pero ya en ese sistema, o estando en ese sistema, me parece que el óptimo hubiera sido un salario mínimo, o por lo menos 1.2 salarios mínimos, para tratar de que no se moviese tanto el ahorro hacia una entidad pública que todavía no sabemos cómo administrar ese recurso y en donde no destruya crédito de largo plazo en el país. Ya vamos a retomar ese tema porque está candente y creo que hay que recordar ahorita unos nombrecitos por aquí de algunos senadores que fueron noticia esta semana, pero salimos a la calle con Mateo y Nación Sabrosa a preguntarle precisamente a la gente si creen o no que va a haber un racionamiento de energía y cómo ellos ven el tema. Así que rueda la nota, salimos a la calle junto a Mateo y Nación Sabrosa. Hace un año, la cónsul de Londres nos dijo que no había peligro de racionamiento de energía en Colombia. No estamos frente a la amenaza de un apagón. Y hoy los embalses están al 29%, uno de sus niveles más bajos de la historia. Y pues, como podemos ver, no hay rastro de lluvia y no parece que vaya a llover. Así que le vamos a preguntar a las personas si creen que va a haber racionamiento o no en el país. Pues no lo veo tan descabellado, ¿sabes? Sin embargo, pues esperemos que no lleguen a esos extremos y tener fe que puede llover. Es bastante probable. Yo creo que sí. Pues realmente creo que sí es necesario. Pues nosotros creo que desperdiciamos mucho y digamos que toca tomar medidas. Pues si no llueve pronto, yo creería que sí. En el trayecto en el que vamos, yo creo que sí puede ser una realidad. Creería que no es necesario llegar hasta ese punto, pero pues desde que tomemos conciencia desde ahorita a cuidar del medio ambiente. Y pues digamos que los cortes de agua son apenas el comienzo. Bueno, yo escuché al ministro hablando sobre el respeto del corte de energía y él dice que no, que él está como muy optimista esperando la lluvia. Sí, yo pienso que sí, a como vamos con el tiempo estamos que... Yo sí creo, porque también la ausencia del agua conlleva que haya falta de energía.
¿Usted de pronto cree que el gobierno local, es decir, la alcaldía, también el gobierno nacional, pudieron haber previsto este tema, esta crisis de... Sí, debían haber, pues ellos tenían que tener como la información, más o menos el agua que teníamos, hasta cuándo se podía prever, y si veían que estaba disminuyendo, pues tomar medidas tiempo atrás. De las administraciones actuales no creo tanto la culpa, es que eso viene desde atrás, desde los gobiernos anteriores, ¿no? De no tomar medidas al respecto. Pues yo creo que se les escapa de las manos porque pues depende del clima, de la naturaleza, y ahí ante eso el hombre que puede hacer, ¿no? Eso debió haber sido hace a rato. Y cuando comenzó este gobierno también haberse puesto la fila. Que todos se tiran la piedra y esconden la mano. Según lo que yo escuché en el noticiero es que el del acueducto avisó muy tarde lo del tema de que ya estaba muy bajito lo del agua. Las dos opciones. Se pudo haber prevenido con tiempo, igual como son fenómenos de la naturaleza, a veces no se alcanza a prevenir, ¿no? Pues hay de los dos lados, ¿no? No, sí pudieron haberlo previsto, ya Colombia tuvo su momento de crisis hace muchos años, así no me acuerdo, durante Gaviria. Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes. Entonces tuvimos los apagones, ¿cómo es posible que después de eso no hubo planeación? Entonces sí, claro, pudieron haberlo previsto. Y este gobierno sí hizo algo que fue parar las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador. Y ese país se acaba de declarar en racionamiento. ¿No creen que eso también nos puede pasar a nosotros cuando este gobierno deja de explorar gas y petróleo y le confía la dependencia energética a una dictadura como Venezuela? Ese es el gobierno responsable que tenemos. Pero volviendo a nuestros embalses, alguien dirá que no es culpa de Petro que no llueva. Y tranquilos, nadie está diciendo que sea su culpa, nadie cree que Petro sea un dios. O por lo menos los que lo criticamos no creemos eso. Pero sí que es evidente que este gobierno ha generado una gran desconfianza en el mercado energético y además de eso no previó ni hizo nada para parar la crisis energética e hídrica que hoy estamos viviendo. Y lo más irónico es que mientras estamos esperando que llueva, en un país en el que el 70% de la energía eléctrica es producida por hidroeléctricas, los que nos salvan la patria son las térmicas. Esas que el gobierno de Petro quiere acabar porque cree que hacer una transición energética es así de sencillo como simplemente decirlo. Y mientras tanto estamos viviendo sabroso, esperando el próximo corte de agua y rogando a Dios para que no nos corten la energía. Soy Mateo Amaya para Nación Sabrosa. Este corte de energía durará solo unos segundos. La pregunta que todo el mundo se hace, que quiero que se lo expliquemos a la gente. ¿Podía el gobierno Petro y los gobiernos locales prevenir esta crisis de energía? A ver, el grueso de la producción energética del país es hidroeléctrica. La hidroeléctrica, como su nombre lo indica, se hace con agua. Efectivamente, ya veíamos una disminución significativa de la cantidad de agua. Hubo mensajes encontrados en ese momento respecto de la intervención de lo que debe en ese momento aparecer, que son las térmicas. Y entonces hubo mensajes encontrados sobre si los precios de bolsa debían intervenirse o no, tratando de controlar precios, porque las térmicas son más costosas. Como no se activaron las térmicas a tiempo... Las térmicas son las que funcionan con carbón y gas, ¿no? Con carbón y gas, y que además necesitan del gas, entre otras, además, para poderse producir. Esas térmicas no se activaron, creo yo, a tiempo, y no se activaron a tiempo, demorando mucho la utilización de las hidros, y por lo tanto el agua se va gastando en esa producción de energía. Las térmicas hay que activarlas cuanto antes, y se crearon en su momento en el pasado. Eso fue el diseño que se hizo después del apagón del gobierno de César Gaviria para ir teniendo las alternativas que reemplazasen a las hidroeléctricas cuando lo necesitásemos, como ahora. En este momento, entonces, las térmicas hay que activarlas. La problemática de las térmicas ahora es que su energía se desarrolla o se produce a través del gas. O sea, el gas entra para poder activar esas térmicas. Y gas sabemos que no vamos a tener seguramente de aquí al 2025, o que por lo menos vamos a tener que importar. Entre otras, además, porque también ahí vienen otras decisiones equivocadas. Esa decisión, por ejemplo, en su momento, de no firmar nuevos contratos de exploración de gas. Es una decisión equivocada porque de alguna manera pues, nos restringe la capacidad de producción. Alguien dirá, utilicen las que tienen en este momento, pero ¿por qué tenemos que restringir hacia el futuro? Entonces, lo que estamos en este momento es en un momento en donde las hidros disminuyen su capacidad de producción, donde hay que prender las térmicas, intentar reemplazar, será más costoso,
será más costoso O sea, esa va a subir el energía. recibo. Seguramente subirá el precio, porque hay pues, costos adicionales en este proceso de producción térmica. En algunos casos incluso los precios de bolsa pues, son altos y eso significará que algunos usuarios pueden verse afectados y pues rogar para que cuando vuelva de nuevo el fenómeno del Niño en otro año, pues los embalses estén al nivel que deberían estar para evitar que cuando se disminuyan, pues no tengamos la capacidad. Yo, por ejemplo, creo que ahí es donde está el riesgo eventual de un apagón más adelante, justamente porque no se están haciendo las inversiones, uno, y dos, porque todo este escenario nos va a llevar a una situación más difícil más adelante. Claro, y además lo que uno escucha es al ministro Camacho en todo lado diciendo que no, nos tranquilicemos, que no va a haber apagón. Creo que llevan un año y ha sido la narrativa del gobierno. Pero a mí ahora lo que me preocupa es que la nueva narrativa del gobierno vaya a ser que estamos en crisis gracias a un modelo neoliberal, que ya lo han dicho varias veces, que el modelo neoliberal de la CREC, que los privados y todo este cuento. Yo creo que vamos hacia allá. O sea, haciendo futurología, en cualquier momento el presidente va a decir que el mercado de la energía en Colombia es un mercado neoliberal y que por eso funciona mal. Y ahí volvemos al escenario que teníamos antes del apagón de los 90s, en donde el Estado era el gran proveedor de la energía en el país. Error, craso, porque no tiene la capacidad el Estado para hacer las inversiones que se necesitan para tener la disponibilidad de energía que hoy demanda un país como este con la dinámica productiva que tiene. Y hablando de crisis, usted que es experto en crisis, se viene una muy grande, pues para mí, yo sé que tenemos un gran problema que quiero contarte, y es que no hemos podido hacerle entender a la gente muy bien los efectos de la reforma pensional. ¿Por qué? Por varias razones. Muchos jóvenes dicen yo jamás me voy a pensionar, la gente que nunca cotizó dice pues nunca me voy a pensionar, tengo poquitas semanas por ahí embolatadas, y hoy, gracias a eso, el gobierno ha podido llegar a un acuerdo político con el Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Verde y el Pacto Histórico para avanzar en una reforma de promedio, que literalmente fue coger 1.5 propuestas de Norma Hurtado, los 3 del gobierno nacional, y llegar a un promedio del 2.4, creo que 2.3 es lo que va a quedar. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos a futuro? ¿Qué es lo malo de la reforma pensional? ¿Qué es lo bueno? Yo arranco primero por lo bueno. La reforma pensional se necesitaba, eso hay que decirlo. Yo en eso destaco que el gobierno hace el esfuerzo, toma la valentía de presentar una propuesta de reforma pensional al Congreso de la República. ¿Por qué se necesitaba la reforma? Se necesita para evitar la competencia que ha existido entre el régimen de ahorro individual, las AFPs, y el régimen de prima media, Colpensiones. Esa competencia no ha sido una competencia sana. De hecho, incluso recientemente la Corte Constitucional se pronunció sobre este tema también. 2. Se necesita una reforma pensional para lograr atender a tantos adultos mayores de nuestro país, quienes nunca se van a pensionar. Hay que tener un régimen subsidiario para esas personas. O sea, el Estado tiene que lograr darle recursos a estas personas. Pero yo te interrumpo, necesitamos hacer No, toda una para eso reforma no se necesita reforma Ok. pensional. O sea, eso lo iba a decir a continuación. Y también hay que motivar un mecanismo semicontributivo para los que están en informalidad, para motivar el ahorro de los informales que tienen dificultades de capacidad de ahorro. Diciendo eso, el camino que se escogió, que es el modelo de pilares, que repito, pues yo lo discuto, pero es válido internacionalmente y lo acepto, el camino que se escogió supone que a partir de del momento en que se apruebe seguramente la reforma, hasta cierto monto de salarios se van a trasladar esos recursos a el sistema de prima media, es decir, de las AFPs al régimen de Colpensiones. Eso significa trasladar el recurso que está ahorrado privadamente a un ahorro público. Problemas de eso, que con la forma como está diseñado, pues muy seguramente entre el 60 y el 70% de ese ahorro que viene de aquí en adelante se va a trasladar al otro lado. ¿Y eso qué significa? Ese ahorro es el que financia en Colombia la posibilidad de hacer grandes inversiones en el país, porque es que ese ahorro está en el sistema financiero y allí acuden distintos inversionistas, pagan por eso y con esos recursos financian la inversión de Colombia. Punto número 1. Punto número 2. Yo quiero pensar
¿qué va a suceder cuando se acabe el ahorro pensional? Cuando ese ahorro se acabe en el país. ¿Cuándo se acaba? Entre el 2060 y el 2065. Pues aquí Dusan dijo que pues nos ganamos la lotería y que miráramos. No, es que, eso las es muy otras generaciones... irresponsable. Claro, y entonces han dicho, no es que de aquí a allá se hace otra reforma pensional, no seamos tan irresponsables, porque lo que estamos poniendo en riesgo es a la juventud colombiana. Los jóvenes son justamente los que en 2065 van a estar pensionándose, los jóvenes de hoy. Porque yo no tengo problema, yo estoy en transición y no tengo dificultades, pero los jóvenes de hoy sí van a tener dificultades. ¿Con qué van a pagar esas pensiones de estas personas en ese momento? No existe el recurso porque el modelo de Colpensiones es un modelo en donde lo que se ahorra no se acumula para después pagarlo, como sí sucede en las AFPs, donde el dinero está, físicamente está, y por lo tanto los beneficiarios pueden recibir ese recurso. Ese problema lo vamos a heredar en 2065, lo van a heredar las siguientes generaciones. Para mí, esto entonces al final es como una forma como de un delito intergeneracional, en donde los viejos de hoy van a terminar beneficiándose o los que están por llegar a la pensión se beneficiarán porque serán pensionados y los jóvenes del futuro van a tener dificultades con su pensión. ¿Y usted no cree que precisamente que los efectos se vean a 2060 hace parte de la decisión del gobierno y de los congresistas de apoyar la reforma a fondo, tal como la propone el gobierno? Es decir, usted decir, ok, si yo tomo una decisión hoy, por ejemplo, en materia de salud, se va a ver. O sea, usted lo nota en semanas y en meses. Pero si usted toma hoy una decisión de mandar la mayoría de gente, porque digámoslo, la mayoría de personas en Colombia, la gran mayoría, ganan hasta 2.600.000 pesos, que son los que cotizan. Y si usted los traslada y después se acaba el ahorro pensional, pues nadie se va a acordar en 2060. ¿No cree que un poco el gobierno juega eso? Yo creo que claramente no solo el gobierno, sino quienes aprueban una norma en esas condiciones están pensando en el corto plazo, pero no están pensando en el largo plazo. Y uno tiene que ser responsable a largo plazo, sobre todo por las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Uno tiene que ser responsables con ellos. Y creo que hay una irresponsabilidad adicional, y es todavía no sabemos quién va a administrar esos recursos que pasarán de las AFPs, que son gente profesional, preparada, que sabe manejar inversiones, a un sistema público que aparentemente incluso se había hablado de entidades que se podrían caracterizar como politiqueras, burocratizadas, que poco tienen de idea de manejar recursos de esta dimensión. Peor aún, donde no sabemos incluso si de ahí lo que hay es recursos que terminarán pues en quién sabe qué actos de politiquería en nuestro país. Me parece que hay una preocupación. Pagando almuerzos de 2.600.000 para directivos de Colpensiones, acaban de denunciar por ahí. No, pero más allá, digamos, de ese dato, esa es nuestra mayor preocupación. Yo quiero que nosotros le hemos intentado en este programa, en redes sociales, con mucha gente, decirle a las personas, oiga, ojo con la pensional. Pero creo que el discurso del gobierno ha sido un poco más efectivo porque ellos van al sentimiento, ¿no? Si hago la pensional, los viejitos... Lo cual no es cierto, porque los viejitos se podrían hacer con el presupuesto actual de la nación. Es decir, no hay que esperar. Yo lo que creo es que si queremos ayudar a los viejitos, ¿por qué nos demoramos tanto en ayudarlos cuando tenemos el presupuesto de la nación para ese propósito? O sea, el presidente pudo haber ayudado a los viejitos sin tener necesidad de hacer eso. Desde que llegó. Es que no existe esa necesidad, porque esas son las transferencias. Lo único que tenía que hacer es incrementar Colombia Mayor de los 80 a los 230.000. Se hubiera demorado... Pero prometieron $500.000 de pesos. O $500.000. 2 días en sacar ese decreto y conseguir el recurso, pero para eso había una adición, entre otras, además, al presupuesto de la nación, una reforma tributaria, recursos de sobra para ese propósito. Y yo creo que es genuino. Claro. Y creo también que es genuino ayudarle a estas personas en un momento difícil, porque evidentemente hay una preocupación sobre los adultos mayores en nuestro país. Pero eso no significa que para llegar allá era necesario destruir el ahorro del país, eventualmente politizar el ahorro público y poner en riesgo las pensiones de toda la juventud colombiana. Eso no tenía sentido. Yo, si hubiese sido, pero no soy presidente, es 1.8 billones del Ministerio de la Igualdad, directamente tercera edad, y eso sí hubiese generado un efecto inmediato. 240.000 o programa Jóvenes en Paz. O sea, yo no entiendo cómo el gobierno, por ejemplo, José Manuel, es capaz de decir que le va a dar $1 millón a un joven para que no delinca, cuando por el otro lado está buscando plata para la tercera edad. Yo creo que no están las prioridades claras. Obviamente el tema de Jóvenes en Paz les va a dar más réditos políticos y demás.
pero yo creo que sí tenían, como dices tú, la forma de ayudarlos a la tercera desde el día 1. Si se quería ayudar a los viejitos, era más importante los viejitos que simplemente ayudarle a esos jóvenes que estaban en la delincuencia. Había que motivar los recursos y generar los recursos suficientes y moverlos para que con presupuesto de la nación se hubiera podido solucionar eso casi desde el día siguiente del inicio del gobierno. Ya que nos metemos al tema del presupuesto, yo he estado hablando con varios amigos y con esto que yo saqué del Ministerio de la Igualdad, que lleva menos del 1% de ejecución, que sus 30 programas no existen todavía y demás, mucha gente me dijo como, oiga Daniel, ¿no cree usted que sería mejor que no ejecutaran la plata del Ministerio de Igualdad y la guardaran y no se la gastaran? Y eso tiene que ver con la ejecución de todo el presupuesto en general. Y ahora el retraso en el plan de desarrollo. ¿Usted cree que sería bueno que, para evitar un mal mayor, como dicen muchos, el presidente no ejecutara el presupuesto? Yo creo que no se necesitaba Ministerio de la Igualdad. Me parece que ese es un ministerio que burocratiza el sistema público. Existían las instancias y entidades de gobierno suficientes para simplemente con recursos hacer los mismos programas que puede estar haciendo, que hoy no está haciendo, el Ministerio de la Igualdad, sin necesidad de crear una nueva burocracia de, no sé, más de 5 viceministros, cosas de ese estilo que no tienen ningún sentido. Pero, diciendo eso, una vez se crea el Ministerio de la Igualdad, es importante decirle a los colombianos que se presupuesta. Cuando se presupuesta, el Ministerio de Hacienda tiene que salir a conseguir los recursos. De todas maneras, sí o sí. Tiene dos vías. Sale y le cobra a los empresarios o sale y se endeuda a nivel internacional para poder financiar ese dinero. Entonces, mi pregunta es, desde el punto de vista de eficiencia del recurso, si ya de todas maneras estaba aprobado y tuve que salir a conseguir el recurso por el empresario o por el endeudamiento, por lo tanto asumí ya el costo de la deuda pública y de los intereses de ese recurso. Y por tanto también le quité capacidad de inversión al sector privado porque le hice tributar adicionalmente para cubrir ese costo adicional del Ministerio de la Igualdad. Luego no estoy de acuerdo con esa afirmación del amigo, porque evidentemente ya fuimos ineficientes, ya asumimos un costo con ese recurso que teníamos que disponer para darle al Ministerio de la Igualdad. Ya en este momento lo que hay que lograr es que ese ministerio ejecute y en un momento determinado hacer la discusión de fondo y es, realmente no se necesita más burocracia para hacer lo que otras entidades pueden hacer. Hay varias cosas y vuelvo con otras preocupaciones que constantemente hay en la calle. Es que claro, estamos en crisis, todos esperamos que esto de la constituyente realmente sea un globo, lo esperamos de corazón, que no nos toque salir a una pelea fuerte por el tema de que el presidente quiera de alguna forma suspender elecciones y demás, porque yo se lo digo, yo creía que era un globo político hasta que escuché la entrevista con su tocayo José Manuel Acevedo en RCN, pero la pregunta es, pensemos un poco más allá, sabemos que tenemos crisis, sabemos que hay unas elecciones y qué hacer después de que Petro salga, porque yo creo que la oposición y en general debe ir más allá y debe comenzar a pensar en qué viene después, que no solo sacarlo del poder. Antes del después, yo creo que hay que lograr un mensaje claro para todos los colombianos. Un mensaje que se construya desde la esperanza. Es posible construir un proyecto de país. Como cuando nos pusimos la camiseta en los momentos de violencia de este país y dijimos, este país es tan berraco que va a crecer más que otros países sin violencia. Y fuimos capaces. Hay que construir un escenario de esperanza como lo que sucedió en la pandemia, donde fuimos capaces, a pesar de todas las dificultades, de ser uno de los países que mejor salió de la pandemia, que mejor se comportó económicamente y en salud en la pandemia. Hay que enviar un mensaje al corazón de los colombianos, en el sentido de que somos capaces y que hay que ordenar esta casa, de tanta chambonería. Y hay que ordenar la casa de tanta chambonería hay que de nuevo lograr generar confianza. Y hay que entender que es con el sector empresarial, pequeño, micro, mediano y gran empresario, como podemos construir este país, porque el 80% del país se produce en el sector empresarial. Entonces hay que enviar mensajes de confianza al sector empresarial y de esa manera atraer inversión también del mundo y empezar a ordenar lo que se desordenó en la anarquía del camino, empezar a ordenar lo que se desordenó en salud, empezar a ordenar lo que se desordenó eventualmente en los sectores de servicios o se pueda desordenar de aquí a allá, o en el tema de educación o en el tema de pensiones o en los temas que sean convenientes, sabiendo que lo bueno hay que mantenerlo, que si se queda de este ejercicio
un buen subsidio o recursos de pensiones para los adultos mayores, hay que sostenerlo, porque los adultos mayores tienen un valor para esta sociedad, pero hay que corregir otras cosas. Por ejemplo, ordenar tanta transferencia monetaria innecesaria a quien no la debería recibir. Por ejemplo, ¿qué sería mejor? Darle una transferencia monetaria, o sea, un subsidio a un joven que quiere salirse de la violencia o a un joven que quiere producir, que quiere emprender, que quiere crear empresa. Pues hombre, al que quiere generar riqueza, porque ese es el propósito que hay que apoyar en este momento en el país. Claro, digamos, yo creo que es la visión perfecta, pero pues estamos en un país imperfecto y ahí entonces cuando nos metemos en el territorio de la imperfección nos tenemos que meter en el mundo de los políticos. La pregunta es, ¿usted sí ve que podamos nosotros, al fin de cuentas, generar un gran proyecto de unidad, de oposición, y no terminar entregándole la presidencia a un Petro o a una Petro oculta? Porque ellos van a jugar unidos y nosotros pues 42 precandidatos, ¿no? En un ejercicio de construcción de futuro de país hay que deponer los intereses particulares y hay que construir un proyecto colectivo y ponerse de acuerdo en ese proyecto colectivo. Un proyecto colectivo, por ejemplo, que devuelva las libertades a la gente. Y las libertades significa, por ejemplo, darle nutrición a los más jóvenes. Un proyecto que le dé libertades para que se pueda educar la gente. Por ejemplo, lograr que la jornada plena, la jornada completa en educación sea verdaderamente una realidad, para que haya más calidad en la educación, para que la gente realmente entienda lo que aprende y lo que lee. Hay que hacer un gran esfuerzo para fortalecer todo el sistema de educación técnica y tecnológica y de formación en estos temas en el país, con colegios comunitarios a lo largo y ancho del territorio. Hay que hacer un esfuerzo también por formar más gente en ciencia y tecnología, para darle libertades justamente para ese propósito. No más abogados. Y hay que darle libertades a la gente para que emprenda y simplificar tanto trámite innecesario, pero proactivamente decir, vamos a lograr que la empresa en Colombia se cree en un día y que en un día la gente pueda tener la posibilidad de contratar gente en beneficio de la dinámica productiva del país. Yo creo que hay que darle libertad a la gente también en materia de salud. O sea, hay que garantizar que el sistema de salud llegue. Por ejemplo, yo le quiero decir, eso no necesita reforma a la salud. Hay que hacer centros de atención primaria, porque si tú vas, por ejemplo, hoy al Viento Bichada, pues tienes una dificultad, el centro de atención no funciona, nadie lo atiende. Y si tienes un problema en salud, llevarte a Villavicencio puede costarte tu vida. Entonces, sí se necesitan centros de atención primaria, sí se necesita fortalecer la atención primaria en salud, pero no a costa del sistema de salud. Es donde allí creo que se puede ordenar la casa con sentido común. Es puro sentido común y sensatez. Y ahí para ir cerrando, porque ya se voló el tiempo, una pregunta. ¿Usted usa más la academia o el sector público? Usted ha sido rector, es rector, pero también fue ministro. Le voy a contestar de la siguiente manera. Las dos, el sector público y la academia, tienen un propósito común. Las dos contribuyen y además son mecanismos a través de los cuales se construye bien común en la sociedad. Tú puedes construir bien común desde la academia o lo puedes hacer desde el sector público. Y creo que la academia tiene que estar cada vez más conectada con el sector público y tiene que salirse de su torre de marfil, mirándose su propio ombligo y empezarle a hablarle al país sobre cuáles son las propuestas de política pública que se necesitan. Entonces, tú bien puedes construir política pública desde la academia o directamente desde el hacedor de política macroeconómica. Ok. ¿Y va a salir a marchar el 21, el domingo? Yo voy a salir porque creo que este sí es un momento en donde hay que hacerlo desde las distintas orillas, tendencias y maneras de pensar y filosofías. Aquí hay una preocupación de fondo, una preocupación por temas que nos competen a todos. Hay una preocupación por la salud, porque yo pueda ser atendido en el sistema hospitalario, porque no haya filas, colas, porque tenga acceso a los medicamentos. Hay una preocupación de fondo por un exceso de estatización, un sesgo a estatizar en servicios públicos, en salud, en pensiones, en educación superior. Eso no puede suceder, porque eso es un retroceso a lo que ya vivimos con la caja agraria, con Telecom, con el seguro social, que eso era un desastre en ese momento. Y sobre todo, para que nunca prospere esa idea de una asamblea constituyente como se ha venido planteando, porque es contraria a la democracia, porque el camino pues tendría que ser en el marco de la democracia y lo que se ha planteado no deja claridad sobre si se va a hacer en el marco de la institucionalidad vigente. Entonces hay que hacerlo en una marcha que no es de un partido político, ni de dos, ni de tres, es de los ciudadanos que están inconformes con
digámoslo, la anarquía con el populismo, con la polarización, con la camorra, pues, en que estamos todos los días, en donde lo único que hacemos es que peleamos entre todos los días, cuando lo que necesitamos es construir proyectos colectivos basados ahí sí genuinamente en el amor y no en la diferencia o en el odio. Luego es un momento para enviar un mensaje a la sociedad en general de que quienes queremos un país con verdadero amor, un país que construya proyectos colectivos, un país que construya unidad en la diversidad, lo puede lograr. Y ojalá estén gentes de distintas maneras de pensar en esa marcha del domingo. Bueno, José Manuel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Nación Sabrosa, por sobre todo ilustrarnos, enseñarnos y enseñar a la gente que hoy nos está viendo sobre tantos problemas y sobre todo sobre tantas dudas, porque si hay algo en el país hoy es incertidumbre, la gente no sabe por qué pasa una cosa, qué crisis viene, la gente vive angustiada y ese es como tal el estado natural hoy del país y por eso se lo agradecemos. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias por esta invitación. Y tenemos que construir un país donde genuinamente la gente viva sabrosamente. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por conectarse a Nación Sabrosa, a este nuevo capítulo. Recuerden difundir ese capítulo, compartirlo con absolutamente todos sus amigos y familiares. Nos vemos este 21 de abril desde las 10 de la mañana en las principales ciudades del país, en la Gran Marcha. Salga a marchar por la razón que usted crea, por la salud, por el sistema pensional, si quiere por el juicio político, por la defensa de la institucionalidad. Pero lo importante es que no creamos que esta marcha es de un partido político. Esta marcha es de absolutamente todos los ciudadanos y lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra familia, salir pacíficamente y vernos en las calles. Así que el 21 de abril, domingo, nos vemos en las calles y hasta luego, que Dios los bendiga. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también.